Comenzaremos explicando la hora 1, titulada Generalidades de la conectividad de redes, en la cual se hablará acerca de qué es una red, por qué se debe construir, cómo se conforma, gama de redes de computadoras y cómo se relaciona Internet con su red. Para comenzar, una red tiene como propósito enlazar entidades similares utilizando un conjunto de reglas que aseguren un servicio confiable. En este caso, las redes de computadoras tienen como reglas que la información debe entregarse de manera confiable sin ningún daño sin ningún daño en los datos. La información debe entregarse de manera consistente, es decir, que la red determina hacia dónde se dirige la información. Las computadoras que forman la red deben de ser capaces de identificarse entre sí a lo largo de la red. Y por último está que debe existir una forma estándar de nombrar e identificar las partes de la red. A pesar de que puede existir una gran variedad de redes, ellas cumplen un mismo objetivo, y es que aseguran que los datos sean compartidos de manera rápida, confiable y precisa. ¿Por qué debemos construir una red? Aunque existen distintas razones para construirlas, solo se reduce a 4 puntos básicos, los cuales son que pueden incrementar la eficiencia, ayudan a estandarizar políticas, procedimientos y prácticas entre los usuarios de la red, reúnen diversas ideas y problemáticas en un foro común y ayudan a asegurar que la información sea redundante. Una vez en claro lo anterior, toca explicar lo más relevante, que es cómo se conectan las redes. Comenzaremos con la parte física, es decir, el hardware. Está conformado por el cableado, las tarjetas de red, las computadoras, los hubs y todo lo material adicional que permite el buen funcionamiento de la red. Dentro del hardware se encuentran las topologías físicas, que es la forma en la que se dispone la red. Existen 3 de ellas, las cuales son bus, estrella y anillo. Las topologías de bus y estrella se utilizan en las redes Ethernet y las de anillo para token ring. Y por último, las redes FDDI utilizan una topología compleja de estrella. La topología de bus es la más sencilla que existe. Una vez conectadas las computadoras, lo único que se debe hacer es instalar el software de red. Un lado malo es que tiene muchos puntos de falla. En la topología de estrella, el cable corre de una computadora a otra. Tienen una caja de conexiones llamada hub o concentrador, y es donde se conectan todas las computadoras. En la topología de anillo, el cableado y la disposición física son similares a la de estrella, pero en vez de un concentrador tiene un dispositivo llamado MAU. Él realiza la misma tarea que un concentrador, pero en redes token ring. Por consiguiente, se tiene que adquirir los siguientes dispositivos de red para su conectividad. Hub o MAU es un dispositivo que le proporciona a la red un punto de conexión para todos los demás dispositivos. Ruteadores y puentes, dispositivos que transfieren datos entre las redes, alambrado y cableado. El cableado debe cumplir estándares para que la red funcione. Ahora se explicarán las variedades de redes LAN, MAN y WAN. Las LAN no son más que un grupo de computadoras enlazadas a través de una red que se encuentran en un solo lugar. Tienen los parámetros siguientes. Ocupan tan solo un lugar físico. Pueden ser redes punto a punto o redes cliente-servidor. Tienen altas velocidades de transferencia de datos y todos los datos son parte de la red local. Las MAN permiten que los recursos compartidos en red sean utilizados por usuarios localizados en sitios geográficos, en diferentes sitios geográficos. Son en su totalidad redes de área local. Las WAN son LAN o MAN dispersas geográficamente y conectadas entre sí a través de líneas telefónicas de alta velocidad. El acceso a los recursos está limitado muy a menudo por la velocidad de la línea telefónica. Otras variedades de red no muy comunes son la CAN, que es una red de área de campus. Está conformada por toda una red distribuida a lo largo de un área local limitada. Y la TAN, que son las 2 o 3 computadoras que la gente instala en sus casas o en otro lugar que no sea de negocio. Son excelentes para instalar su primera red. La hora 2. Los beneficios de la conectividad de redes. En esta hora tendrá la oportunidad de aprender acerca de los siguientes temas: la computación antes de las redes de computadoras, las primeras redes de computadoras, cómo se compartían los recursos antes de que existiera la conectividad de redes, aspectos negativos de no tener conectadas sus computadoras y los beneficios de la conectividad de redes. La computación antes que las redes de computadoras. Supongamos que tengamos una máquina del tiempo y regresemos 30 o 40 años para examinar las computadoras que existían en ese entonces. De acuerdo a los estándares actuales, no eran muy poderosas a pesar de su gran tamaño. Podían procesar solamente programas muy pequeños. En general, adolecía de memoria suficiente, es decir, los circuitos electrónicos integrados, donde la computadora estaba su trabajo para mantener todo un programa a la vez. En aquellos días las computadoras proporcionaban muy poca interacción entre el usuario y el sistema. El usuario nunca interactuaba directamente con las computadoras.
cuando se realizaba. El procesamiento por lotes. El procesamiento de lotes es muy común en ambientes de mainframes, en lo que se programa la realización de muchas tareas a una hora específica en la noche. Invento de la colectividad de redes, datos conectados en paquetes. En esta sesión se aprenderá cómo trabajar la comunicación de paquetes, lo cual ayudará a entender cómo funcionan las redes, ya que en la conmutación de paquetes tiene que ver con la forma en que las redes de computadoras. Los datos conmutados en paquetes son importantes por varias razones. Permite que más de un flujo de datos se transfiera a través de un cable en un momento dado. Asegura la corrección de errores inherentemente, es decir, los datos que se transmiten a través de un cable están libres de errores. ¿Cómo sería la vida sin las computadoras? La herencia de datos entre computadoras ante la leve que tienen las redes era en realidad muy complicadas. Ver en ese momento no había otra alternativa. Actualmente las redes están en todas partes y no tuviera una red no podrá compartir los recursos de una computadora con los demás, ni utilizar los recursos tampoco. En el pasado, cuando se inventó el Internet, los usuarios de computadoras que estaban en red crearon un nombre muy adecuado para designar el método de compartir archivos entre computadoras que no estaban conectadas a la red. Lo llamaron Snapkernet. Los beneficios de la conectividad de redes. Compartían, simplificaban los recursos, era más fácil a través de una red. Si la red utilizaba una configuración de punto a punto, cliente-servidor, era material. Espacio compartido en discos de las computadoras conectadas a la red. Pueden convertir entre silos entre dichos espacios de disco duro a simple vista. Eso nos parece ser trascendental. Después de todo, muchas computadoras tienen discos duros grandes. Sin embargo, no es la capacidad de almacenamiento de archivos. Lo que es importante en esos momentos son las aplicaciones y archivos compartidos. Es una razón importante de la conectividad de redes la compartición de aplicaciones. Es otra razón de igual importancia la compartición de simples como utilizar una copia de Microsoft Word almacenada en otra unidad de un usuario, o una aplicación compleja llamada GroupWare, que esta aplicación permite a las personas utilizar computadoras en red para trabajar en conjunto. Impresoras compartidas. Son un tercer aspecto de la compartición de recursos, son las impresoras compartidas. Como se mencionó anteriormente en el análisis de las desventajas de no tener computadoras en red, las impresoras independientes, es decir, impresoras que no se encuentran conectadas a computadoras que no están en red, representan un costo de capital muy significativo. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre la hora 3, que es compartición de datos entre computadoras. El primer tema que vamos a abordar van a ser las topologías lógicas. Una topología es, en su definición más concreta, es la disposición de una red. Puede ser física, donde entra en la base 10, la base T o fibra óptica. Una topología lógica establece reglas para la transmisión de datos. En contraste con las topologías físicas, las lógicas se expresan a través de componentes físicos como tarjetas de red y tipos de cableado. Las topologías típicas son Ethernet, Token Ring, FDDI y ATM. La red de Ethernet fue una de las soluciones a las limitaciones de redes anteriores, basada en los estándares IEEE llamada 802.3, y ofreció solucionar la situación cuando un gran número de computadoras trataba de transmitir a través de un solo cable de manera simultánea. Los miembros de la familia de Ethernet está la 10 base 2 o conectividad de cable coaxial. La longitud máxima de este segmento es de 185 metros. Después sigue la 10 base 5 o Ethernet. La 10 base 5 o AUI Interface, que es interfaz de unidad de conexión, con una redundancia ligeramente mayor a la de la 10 base 2.
su longitud máxima es de un segmento de 500 metros. Y la última es la 10 base T, corre a través de 2 de los 4 pares de alambre de par trenzado. Sin embargo, sin blindaje, la longitud máxima de 100 metros del hub a la estación. Después sigue la Token Ring y FDDI. Token Ring opera muy diferente a la Ethernet. En las Token Ring y FDDI, un paquete especial llamado token circula a través de la red. Cuando se han transmitido datos a las computadoras, esperan que el token esté disponible y transmite un paquete de datos de manera simultánea. Modo de transferencia asíncrona, ATM, es la más reciente en la actualidad. Puede transportar tanto datos a través del cable o la fibra, las cuales transmiten los paquetes como celdas de 53 bytes, los cuales tienen una gran variedad de identificadores para determinar ciertos parámetros. Después siguen lo que son los protocolos, que son los TCP/IP, IPX, NetBIOS y después sigue lo que es el modelo OSI, el cual ya conocemos, que es la capa 1 física, capa 2 enlace de datos, capa 3 en la red, la capa 4 es la de transporte, la capa 5 es la de sesión, la capa 6 es la de presentación y la capa 7 es la de aplicación. El TCP es el protocolo de control de transmisión. Asegura que las conexiones se lleven a cabo y se conserven entre las computadoras. Y la parte de IP es protocolo de Internet. Maneja las direcciones de software de la computadora. Hora 4. Conceptos de computadoras. Las computadoras tienen dos componentes que ya conocemos, el hardware y el software. El hardware es la parte física que conforma a la computadora y el software, por ende, es la parte lógica. Bueno, el hardware está limitado a ciertos componentes, los cuales son el CPU, memoria, discos adaptadores adicionales y puertos de comunicación. El CPU es la unidad central de procesamiento, es un chip de silicio al cual se le han pintado varias capas de transistores utilizando procesos delicados y complejos. Después sigue lo que es la memoria. Los SIMs y los DIMMs son la manera más común de agregar memoria a las computadoras. La memoria tiene como función proporcionarle al CPU un espacio de trabajo. Después siguen los discos, los cuales satisfacen las necesidades más comunes como lo son almacenar datos en un estado no volátil y actúan como memoria de reserva. Después siguen las tarjetas aplicadoras. Es un circuito electrónico que se concentra a una computadora a través de una interfaz estándar. Ofrecen una gran variedad de servicios y funciones como los adaptadores de red, adaptadores de video, controladores de unidades de disco duro, controladores SCSI, y después sigue lo que es el software del sistema operativo del cliente. Estos se dividen en 4 sistemas de una sola tarea, como lo pueden ser el MC2 de Windows, los cuales solo realizan una sola tarea a la vez. Los software de multitarea, que realizan múltiples tareas simultáneamente. Software de un solo usuario, utilizados en una sola máquina. Y software de multiusuario, que se diseñaron para compartir muchos software. Los multiusuarios, que se diseñaron para compartir muchas sesiones de usuario en una computadora. Hora 5. Conceptos básicos de redes. En esta hora vamos a ver los conceptos básicos de redes, para qué es una red, los distintos componentes de hardware que requiere una red y los distintos componentes de software que igual componen a una red.
¿De qué están hechas las redes? Las redes se componen de dos aspectos, el aspecto físico y el aspecto lógico. Aspecto lógico tenemos aspecto físico, perdón, tenemos a los componentes literal, componentes físicos que lo componen. Uno de ellos sería el servidor. El servidor es una máquina, literal, pero mucho más, con mayores capacidades de procesamiento y almacenamiento, igual con mayores velocidades de estas. Este servidor puede ser de distintas capacidades y distintas velocidades. Podríamos llegar a ocupar una computadora como servidor, pero sin lugar a duda nunca se asemejaría a un servidor, ya que un servidor cuenta con mayor velocidad, cuenta con mejores y distintos extensiones de archivo que permiten que la información sea distribuida y almacenada más rápidamente. ES o throughput, velocidad de transmisión. Esto nos define la velocidad de transmisión del servidor hasta el destino y viceversa de la computadora, suponiendo al servidor. El servidor se va a encargar de almacenar y todo eso. Tolerancia, fallas o redundancia. Hay ciertos dispositivos, ciertos hardware que permiten que las fallas sean más aceptables, o sea, que se pueda seguir funcionando. Se cuenta con diferentes protocolos y servicios para hacer que estas fallas no afecten demasiado al servicio. Las velocidades. Tenemos distintas extensiones de archivo, por decirlo así, o distintos tipos de tecnología, que son la ISA, EISA y la PCI. Los dije de manera de velocidad de menor a mayor. Estas velocidades son distintivas en cada servidor. Obviamente, si tenemos una velocidad mayor, claramente nuestros resultados van a ser van a ser reflejados con mayor velocidad. Los servidores tienen dos distintas reflejos, o tienen dos distintas presentaciones que lo podemos llamar como cuello de botella. Una es la velocidad y otra es el almacenamiento. La transmisión, el almacenamiento. Obviamente va a depender de los dispositivos y el tipo de archivo que estemos ocupando. Tenemos también lo que son las tarjetas de red. Claramente también las tarjetas de red van a difundir su información, a transmitir ciertas partes de información. Tarjetas de red. Estas tarjetas de red conducen la información mediante ellas. Son las que unen los demás dispositivos en ella. En las tarjetas de red también necesitan altas velocidades. Esto depende del material, el software y etcétera. Estas velocidades las podemos asimilar con las topologías. Una topología de anillo que resulta ser un poco lenta, ya que siempre se transmite el mensaje hacia la derecha. Una topología de bus que suele ser un poco viable, ya que la velocidad se atenúa y hay posibilidades de pérdida de información. Tenemos otro ejemplo que es la topología de tipo estrella, que distribuye la información dependiendo a qué dispositivo vaya dirigido. Continuamos con los discos duros. Los discos duros son esenciales para los servidores, ya que en ellos son almacenadas la información de cada servidor. Tenemos distintos tipos de disco duro. Los más notables son el SCSI y la IDE, que son las velocidades más aceptables, por decirlo así. La IDE está debajo de la SCSI. Resulta mejor la SCI, más que nada por su velocidad y transmisión, y es la base de, no es la base, es el disco duro más típico en los servidores ocupados. Continuamos con lo que es la redundancia. La redundancia nos habla sobre el almacenaje de información en distintos dispositivos, ya sea fragmentado o la misma copia del mismo archivo en distintos dispositivos de almacenamiento, que son los discos duros. Tenemos la práctica que es RAID, que quiere decir reparación de discos duros baratos. Solamente nos importan 5 niveles. Bueno, hay 5 niveles, pero de los cuales solamente nos interesa el 1 y el 5, ya que son los más ocupados y los más viables. Tenemos los distintos tipos de RAID. El RAID es RAID significa arreglo redundante de discos baratos. Lo que quiere decir es que cada que un disco falle,
no va a importar o no va a causar tanto daño, ya que en otra unidad se guarda la misma información o parte de esta, permitiendo capturar un poco de esta información y transmitirla incompleta o completamente. El RAID 0 trata sobre la maximización de velocidad de transmisión, obviamente en discos duros. Sí. Tenemos el RAID 1, que habla sobre la copia del archivo en distintos dispositivos. Eso quiere decir que si falla, por ejemplo, tenemos 3 discos duros y falla el disco 1, no va a importar, porque en los otros dos, el 2 y el 3, el mismo archivo se encuentra respaldado, haciendo que el disco 1 sea reemplazado o sea reparado. Y de nueva vez hacer una copia del disco 2 o 3 al 1, o quitar el disco 1 y dejar funcionales el 2 y el 3. Continuamos con la RAID 7, intercambio de operación. Esto es súper simple. Cuando un disco duro se ve afectado o se ha dañado, no va a importar tanto, ya que puede ser reemplazado por otros dos. De los 3 totales que hay, si uno falla, se reemplaza por otro. Y no hay la necesidad de apagar el sistema, porque se puede hacer mientras está encendido y no va a haber fallas alguna. Continuamos con la Ethernet 10 base 2. Esta nos habla básicamente de la topología de tipo bus. Es un conjunto de nodos, computadoras, conectados en un medio troncal, que es un cable de cobre, es un cable coaxial, por el que se transmite la información y es transmitida a las máquinas. Seguimos en busca de un concentrador y distribuidores. Tenemos el switch, el hub. Estos son dispositivos en los cuales se transmite la información. Los switch o hubs interconectan todos los dispositivos que están conectados en sus puertos. O sea que si tienes una serie de máquinas y un servidor, las máquinas van a conectar al servidor y el servidor a las máquinas. Lo vemos ejemplificado en las topologías de tipo estrella. Continuamos con lo que es cableado en las instalaciones. El cableado en las instalaciones es literal un cable por el cual se transmite información, ya sea de tipo eléctrica o lumínica. Comenzamos con el cable coaxial. Cable coaxial es un cable por el cual se transmite pulsos eléctricos. Este cable es de cobre, es el típico cable de la tele. Se conecta por conectores BNC en tipo T o en tipo T, y hay terminales. Las terminales tienen que ser resistentes a la misma capacidad, a la misma transmisión de energía que inicial, suponiendo que si tenemos un cable coaxial que se llama tronco o hueso, backbone, puede ser que le demos 15 ohms. Debemos tener un terminador de 15 ohms para que no vuelva a rebotar la señal. Continuamos con el siguiente tipo de cable, que es par trenzado sin blindaje. Este cable, conocido mejormente como UTP, suele ser más ocupado en la actualidad en las instalaciones de red LAN, ya que con este cable es más estático, es más económico y es más viable, es más fácil de instalar, etc. Este cable se compone de 8 cables, los cuales estos cables cuentan con 4 colores, que es naranja, azul, verde y café. Cada uno contiene con su contraparte que tiene una franja blanca. Estos 8 puertos se conectan o se ponchan, se impactan, como quieran decirle, en unos puertos especiales para este cable y así poder transmitir información. El orden de los cables es blanco, naranja, son blanco, naranja, blanco, verde, azul, blanco, azul, blanco, café, café. Esto cumpliendo la norma 568B de los estándares que en capítulos anteriores vimos, en horas anteriores vimos, perdón. El cable de par trenzado cuenta con 5 categorías según el libro que estamos leyendo. Actualmente ya hay 7, si no mal recuerdo. Estas 5 categorías se utilizan dependiendo de para qué sea el uso. Categoría 1. No cuenta con un uso específico y no ha sido clasificado.
Categoría 2 es especialmente para conexiones de red telefónica. O sea, el uso es mínimo, la velocidad es mínima, no se requiere tanta velocidad. Categoría 3 es utilizado para redes básicas y no las que no sea tan importante la estabilidad. Categoría 4 se utiliza para topologías de mayormente token ring y la Ethernet base T. Continuamos con la categoría 5, que es la 100 base 100 base T, utilizada para topologías de tipo estrella, etc. Continuamos con el siguiente medio de transmisión, que es la fibra óptica. La fibra óptica es un cable hecho por distintos mini hilos de... se habla sobre fibras de vidrio o fibras plásticas muy finas y flexibles que transmiten la luz. El medio de transmisión de este cable no es eléctrica, sino más bien lumínica, en el cual de un extremo se transmite luz, pulsos lumínicos que residen en un dispositivo, el cual va a leer estas señales en unos ceros, unos, código binario básicamente, y va a ser convertido por la tarjeta del dispositivo en información que pueda ser representada por la máquina y el usuario de la máquina. Software, sistemas operativos de red. Estos software son específicamente para uso de redes y servidores, etc. Estos software son ampliamente recomendados y usados. Es obligatorio su uso. Cuentan con ciertas herramientas las cuales un sistema operativo habitual no contiene. Nos permite checar el flujo de datos, administrar dispositivos y etcétera. Empezamos con NetWare de Novell, que es un sistema operativo de los más viables y similar a Windows NT. Este es uno de los primeros software para administrar redes. Continuamos con servidores de directorio. Estos servidores de directorio son demasiado útiles y, o sea, su uso es casi obligatorio. Supongamos que tenemos 5 personas, bueno, 3 para que sea más fácil. Tenemos a Yo No Fui, a Tite y a Lolo, suponiendo, ¿no? Y Lolo manda un mensaje a Yo No Fui. Si Yo No Fui no se encuentra en esa red, el mensaje va a ser el siguiente sistema operativo, Windows NT de Microsoft. Microsoft, sabemos que es el creador de Windows, el sistema operativo para computadoras personales. Decidió crear un sistema operativo específicamente para redes. Y su uso es obviamente para redes, pero trató de ser mejor que el sistema operativo de Novell, ya que intentaba ser un poco más apegado a la actualidad, y con esto fue maximizando hasta el momento a llegar a Windows Server 2016, si no me recuerdo. Y al momento ha sido uno de los mejores y más usados en el mercado, ya que se ha preocupado por las necesidades y herramientas que puede ocupar el usuario. Seguimos con Unix, que es un sistema operativo de más de hace 30 años, en el cual se consideró una innovación, ya que la gran extensión de herramientas y usos que tenía era amplia y también era de gran utilidad. Redes cliente-servidor. Está dividida en servidores y clientes. Los beneficios de una configuración cliente-servidores son primordialmente de interés para la gente que depende de una gran medida de la conformidad y de la red. Dentro de los beneficios se incluye las siguientes: administración centralizada de los recursos de red, la capacidad de establecer controles estrictos y rigurosos en cuanto a la seguridad, el acceso a servicios y otro tipo de material altamente sensible, una reducción significativa de la función de administración del cliente, capacidad de asegurar y respaldar datos del servidor, la capacidad a escalar. Continuamos con lo que son las redes igual, ¿se ve el libro? Facilita la configuración en redes y es barata en comparación con otros tipos de redes. En la hora 6 se hablará acerca de lo que es una red amplia.
WAN, cómo se enlazan, qué es el servicio telefónico digital, por qué las WAN necesitan utilizarlo y cómo utilizar internet para conformar su WAN. Comenzamos con qué es una WAN. Es una red que enlaza redes de computadoras que se encuentran dispersas geográficamente. El hardware que ocupan las WAN son muy comunes, como los puentes, ruteadores y los puertos de enlace. Los puentes son un dispositivo de red que enlaza las LAN. La diferencia entre un puente y un ruteador se basa en la manera en la que se enlazan las redes. Se parece a los ruteadores. Los puentes generalmente son unidades que ocupan un solo estante. Las puertas de enlace. Hace referencia a una amplia gama de dispositivos diferentes. En su nivel más básico es un dispositivo que opera como una trayectoria de dos vías entre redes. A las puertas de enlace que traducen de un protocolo a otro se les llama traductor de protocolos, que son dispositivos que efectúan la traducción entre dos protocolos de red. Ruteadores. Es un dispositivo que transfiere datos entre múltiples redes, maneja el flujo de tráfico de paquetes cuyo destino no se encuentra dentro de la red local. Lo que hace un ruteador es reenviar paquetes hacia sus destinos y lo trata de hacer al menor costo posible. La forma en que se envían datos es utilizando una o más de entre 4 componentes de protocolos, TCP/IP. A estos 4 componentes se les conoce como protocolos de puerta de enlace y dentro de ellos se encuentran el RIP, OSPF, EGP y BGP. Los protocolos de enlace interior, RIP y OSPF. El RIP es el estándar de ruteo más antiguo y tiene limitaciones en cuanto a lo que también puede rutear datos cuando la red se modifica de manera constante. El OSPF puede modificar su estrategia de ruteo de acuerdo a las condiciones prevalecientes en la red. Protocolos de puerta de enlace exterior, EGP y BGP. Son los protocolos de los ruteadores que los ruteadores utilizan para enviar paquetes con datos entre los sistemas autónomos. Si usted rutea dentro de su propia red privada, solo necesita RIP y OSPF, pero si tiene que enviar datos a redes de otra gente, necesita BGP o EGP. Algunas funciones de ruteador y el ruteo de paquetes son la autentificación, que es un proceso para asegurar que los datos provienen del lugar de donde se supone que deben, y la encriptación, que es tomar una cadena de datos y utilizar un sistema que lo convierta en una forma que no sea posible de leer directamente. Después pasamos a las líneas troncales, que son la columna vertebral de las redes de conmutación de paquetes de larga distancia. Son llamadas a veces como líneas arrendadas.